That's one small step for man, giant leap for mankind. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Hace ya algunas semanas que platicábamos un poquito con respecto a lo que venía, con respecto a los 8 pasos para pues, dar la vuelta al mundo de la innovación en temas específicamente buscando una innovación verde, ¿no? De manera muy específica, pues, ¿por qué necesitamos una innovación verde frente a los grandes desafíos que vemos hoy? Pues es importante el que nunca entendemos dónde está la posibilidad de ver los procesos en cuanto a la innovación específica, el sector productivo y dónde estamos con respecto al medio ambiente, para entender cómo es lo que vemos hoy en día. Pues la innovación es utilizar la tecnología, ¿no? A veces vemos que la tecnología, la gente dice, oye, pues esto de las apps, esto el iPad, los handhelds, los mobile health, pues la verdad es que vienen a acelerar la transición para fomentar la sostenibilidad, ¿no? La tecnología, bien desarrollada desde un punto de vista ambiental, activa, difunde, adopta, muchas tecnologías estratégicas que agregan valor, ¿no? Y que también se conocen como innovación ambiental, innovación sustentable o eco-innovación, ¿no? Yo el día de hoy voy a compartirles un poquito de lo que viene siendo los 8 pasos para impulsar el cambio en temas de capital de desarrollo global, y cómo se han canalizado billones de dólares, billones de muchos múltiples en cuanto a inversión en economía verde, y habla mucho de la resiliencia, resiliencia inclusiva en función de ver lo que viene y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Hay que invertir en energía limpia, hay que invertir en transporte de bajas emisiones, la agricultura, la potabilización de agua y hay muchos otros, ¿no? Ahorita después de lo que hemos estado viendo post-COVID-19, post-pandemia, es que a final de cuentas todo el tema del cambio hacia la sustentabilidad son COVID-free, es decir, que el que tengamos una óptica de ver el mundo desde un punto de vista mucho más verde, habla específicamente de temas más aterrizados a lo que puede estar pasando en temas de resiliencia, pues es que a final de cuentas habla de la economía, ¿no? El desafío que presentan países que invierten más de 90 millones de dólares, billones en cuanto a la economía mundial, y busquemos que todo sea en cuanto a cero emisiones, resiliente. ¿Y qué va a pasar? Como dicen los japoneses, no en un cambio del próximo año, el próximo mes, la próxima semana, sino con misión y visiones de largo plazo, ¿no? Que habla de misiones transeccionales, quinquenales, a 10, 20 o incluso a 30 años, ¿no? Entonces ahí creo que me gustaría mucho, pues, participarles que el primer paso habla de un tema de transición energética en cuanto a lo que viene siendo la dureza, en cuanto a lo que tenemos que ver y abordar, pues es ser innovadores en cómo vemos de manera rápida el sector difícil, en donde tenemos que empujar para decarbonizar una industria que está alrededor de su majestad, el automóvil el día de hoy, ¿no? Que habla del petróleo y todos los combustibles fósiles como un sector muy complicado, ¿no? Entonces, esta primera transición habla de mover de lo que viene siendo la gasolina o el petróleo a automóviles, temas de ecomovilidad o electrolineras hacia una movilidad mucho más sostenible en cuanto a una innovación de choque. Y hay que ser muy duros en esta parte, ¿no? Y esto lo veo yo como el primer paso en función de qué es en lo que más convivimos y lo que más vemos, ¿no? Vemos automóviles, vemos transporte público urbano, en donde tenemos que ver la manera de hacer una transición mucho más suave o mucho más dura de decarbonizar, en donde ya se ve cada vez más los coches híbridos, el transporte híbrido, a la transportación eléctrica, y tenemos que ser muy duros en esta parte para el primer paso, ¿no? El segundo paso habla de lo que decía al principio, un poco temas de la resiliencia. Estamos que ver el enfoque en función de que seamos
mucho más resilientes en cuanto a la reducción de emisiones que ahora no podemos pues ver en cuanto a temas de cambios climáticos, ¿no? Antes veíamos los planes de los negocios, de las industrias, planes anuales, donde decíamos, este año yo voy a hacer esto, ¿no? Y íbamos viendo de manera cada año los propósitos, ahora que viene fin de año, los propósitos resilientes deben de ser muchísimo más flexibles. Y aquí lo puedo yo compartir desde un punto de vista en el que los planes ya no deben de ser a un año, a 12 meses o a 24 meses, a 2 años. Deben de ser planes mucho más resilientes donde podemos tener visibilidad de lo que queremos que pase este año y de lo que queremos que pase el próximo año, ¿no? Pero con visibilidad muy clara a que las cosas pueden cambiar cada trimestre, cada 12 semanas. Ahorita acabamos de ver que esa resiliencia en cuanto a cambio climático, de la noche a la mañana, llega una pandemia y hace que las cosas cambien radicalmente. Entonces tenemos que tener muy claro qué es el mediano plazo, qué es el largo plazo y tener la flexibilidad de ser resilientes, de aceptar los cambios y cuidar al medio ambiente, ¿no? Ahora que las cosas pueden ser un poquito más catastróficas, ¿no? El tercer paso, yo veo muy claramente el tema de la simplificación. Yo soy un abogado, un embajador, voy a decirlo claramente, un embajador de que las cosas tienen que ser lo más simple posible. En cuanto más clara sea la orientación, la comunicación, en cuanto menor sea el riesgo de que esas acciones tengan un impacto en las políticas del futuro, pues más inversionistas y empresas van a actuar, ¿no? Si la gente ve que las cosas son simples y son fáciles de entender, es muy claramente muy fácil la manera de llevar las cosas a gol, viendo específicamente por el medio ambiente y por nuestro planeta, ¿no? De manera más específica, pues podemos entender que todo lo que está pasando el día de hoy, a veces con todo el exceso de comunicación, y de conectividad, nos puede bombardear nuestro día a día de mucha información y tenemos que ver la manera de ver a través de toda esta data, toda esta información para simplificarlo y tomar decisiones más claras y más congruentes con nuestro medio ambiente, ¿no? El cuarto paso, yo veo de manera muy específica, más que solo invertir, hay gentes que dicen, no, pues yo voy a poner un calentador solar en el techo de mi casa, yo voy a poner un panel solar para ahorrar energía. Pues muchas veces el primer indicador de todo esto es que la gente queremos ahorrar en gas, en luz, en diésel, en combustóleo. Específicamente, tenemos que ver cómo, como usuarios, más que invertir, tenemos que ser congruente con el día a día lo que hacemos, ¿no? Hay que presionar para que las empresas protejan sus estrategias contra el clima y también los que los gobiernos para crecer y para crear oportunidades de inversión, que el clima lo permita y que podamos forzar una transición mucho más verde, ¿no? Entonces, digamos que lejos de invertir, tenemos que ver que todos tengamos una congruencia en nuestro ecosistema, ¿no? Si yo trabajo en una compañía, si yo soy emprendedor, si yo colaboro, pues tengo que ser congruente desde que me despierto hasta que anochezco en función de que si independientemente de que voy a tener un coche híbrido o un coche eléctrico y llego yo a un lugar en donde no es congruente con el medio ambiente, pues va mucho más allá de ver qué es lo que vamos a consumir en función de las inversiones, ¿no? Y eso habla de muchísima innovación y retar esa innovación en función de las opciones que tenemos hoy en día, ¿no? Y más allá de ese liderazgo, en cuanto a interactuar, es el paso número 5, yo veo que los bancos centrales específicamente deben de ser mucho más para hacer más clara la información en función de que deben ver su inclinación hacia un campo verde para un rápido movimiento y reducir con mayor riesgo la inestabilidad futura de impactos climáticos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues más allá de que un banco central pueda platicarnos que están bajando la tasa de interés, ¿qué es lo que realmente nos afecta a nosotros? Es en qué se va a utilizar los recursos de los bancos centrales para hacer políticas de gestión y políticas de impacto en una escala
mucho más agresiva. Y esto habla de un liderazgo intelectual en donde tenemos que ver que nuestros bancos vean y velen por financiar operaciones sustentables. Si el banco, por ejemplo, aquí en México, el Banco de México vela por muchísimas cosas, y aparte de todo esto vemos tipos de cambio y vemos las tasas, tenemos que ver que el dinero que se invierte en el segundo o tercer piso en función de la banca, pues que sea realmente para proyectos estratégicos verdes y que sean proyectos que vayan a darnos esta visibilidad mayor a los 30 años o de 30 años para acá, que busquen y velen por la siguiente generación. Y en esto hablo con el quinto paso de ver más allá del liderazgo intelectual en cuanto a los bancos y la banca de inversión. El sexto paso, veo un cambio en la ingeniería. Aquí creo que viene una parte en donde hay muchísima innovación. Me ha tocado ver que, por ejemplo, acabo de ver un proyecto interesantísimo de una fábrica de confeti, ¿no? Esta fábrica de confeti estaba viendo una manera realmente de innovar, ¿no? Pues, ¿qué innovación hay atrás del confeti, ¿no? Pues el confeti es una máquina que hace circulitos de papel que después de un tiempo en una fiesta los vamos a tirar y se van a convertir en basura, ¿no? Entonces, pues la manera a través de las cuales se vieron las formas, pues muy poco inimaginable realmente de ver cómo se puede aterrizar todo esto, es que esta gente vio la manera de ponerle semillas de girasoles adentro de cada confeti. Entonces, antes en vez de tener un confeti, ahora tenemos dos confetis y en medio de los dos confetis le estamos prensando semillas de girasol. Entonces, después de que tú tienes tu fiesta, esa basura que estás generando se puede plantar y generar un girasol. Ese tipo de cosas creo que vamos a empezar a verlas cada vez más. En cambio, en la ingeniería, pues vemos que empiezan a haber cosas completamente inimaginables, en donde tenemos que ver que el mismo nivel de ambición capitalista jale, principalmente, se convierte en un driver de la ambición por innovar desde la ingeniería y convertir lo que hacemos hoy y todos los días en temas mucho más verdes para decarbonizar la economía, ¿no? Pues a partir de esto, esta pequeña fábrica de confeti se convirtió en la primera fábrica de confeti 100% sustentable, en donde el impacto, antes de ser una fábrica que hacía papel, que se convertía en basura, el producto final, que tenía un tiempo de vida nada más que duraba una fiesta, ahora dura lo que vive la fiesta y lo que vive después, pues específicamente una semilla de girasol, ¿no? Entonces hay que ver la manera de que la fiesta sea un poquito más larga, ¿no? El octavo paso que yo veo son los bonos verdes, ¿no? La creación y comercialización de bonos verdes proporcionará liquidez y precios de referencia para que los mercados de capitales vean que las inversiones verdes son más rentables, hablan de muchísimos temas de congruencia con el medio ambiente y se pueden financiar proyectos de muchísimo más alto impacto todos los días a través de instrumentos de deuda para capitalización verde, ¿no? Y finalmente, el octavo paso que yo veo en función de temas de innovación verde es que el sector bancario cree un papel para diseñar y estructurar acuerdos que ayuden a gestionar riesgos. Aquí me refiero específicamente a riesgos compartidos entre la banca y los empresarios para la aplicación de finanzas sustentables, ¿no? Aquí, en esta parte yo lo veo, pues bien padre, me divierte mucho hablar del tema porque de manera más específica vemos en donde la banca muchas veces te dice, yo quiero una garantía, yo quiero una fuente de pago, yo quiero que me firmes, yo quiero que me garantices, pero del otro lado tenemos que ver la manera que el banco o la banca específicamente vea esto como un sector de innovación que puede generar muchísimo más rentabilidad de la que conocemos hoy en día, ¿no? Ahorita estoy prácticamente pues viendo diferentes estructuras en donde se pueden crear diferentes puentes de capital y lo que viene siendo aplicaciones verdes, ¿no? Más que un tema de ecología en cuanto a las industrias, yo veo que primero, hay que realmente comunicar correctamente lo que es una transición de lo gris a lo verde, ¿no? En función de que debemos de buscar innovando temas mucho más verdes que grises, ¿no? Yo siempre digo menos gris y más verde, ¿no?
tenemos que capitalizar sobre vehículos y el mindset de los empresarios, los ciudadanos y todos los seres humanos que habitamos este país, que seamos más resilientes y que aceptemos los cambios que están a punto de catapultarnos a temas de innovación que van a generar riqueza y capitalismo, que también va a llegar, pero principalmente fundamentado y respaldado por temas verdes, ¿no? El tercer paso, pues obviamente la simplificación, porque a veces tantas cosas que nos platican y tantas cosas que estamos viendo desde los handhelds hasta todo el tema de digital, puede llegar a contaminar la información. Pero hoy en día tenemos mucho más información de la que necesitamos como para hacer una industria mucho más verde, ¿no? Y el cuarto, más que solo invertir, yo recapitalizaría en función de que qué más podemos hacer para retar los modelos actuales industriales, qué más podemos hacer para retar el que no nada más tengamos que pagar por ser industrias o temas de innovación más verdes y ser más creativos, ¿no? En cuanto a temas más allá del liderazgo intelectual, yo veo que hay muchísima capacidad, específicamente como mexicanos y mexicanas, de ver desarrollar temas, soluciones que antes no estaban y que las puedo ver de manera muy clara para convertir esto en una transición hacia cero emisiones y a un desarrollo mucho más sostenibles, ¿no? El cambio de la ingeniería lo veíamos cuando platicaba con el ejemplo específicamente del confeti, en donde podemos ver claramente que hay cambios desde la creatividad, desde ingeniería, desde desarrollo, que podemos ser más congruentes y llevar valor hacia toda la gente que nos acompaña, en donde podemos traer cambios de ingeniería a través de los procesos para lograr una transición de lo gris a lo verde más efectiva, ¿no? El séptimo, pues hablo de temas muchísimo más agresivos en cuanto a bonos y emisiones verdes, para ser más específico, el mercado de capitales, el mercado de deuda y lo que está pasando con los ESG y los temas específicamente ESG son, digamos que un poco el cambio del mindset de lo que hemos estado viendo para inversiones ESG. Ahí podemos ver que están más alineadas con el protocolo de Kioto, con los OCDEs y de manera más específica lo que está pasando a nivel de los DSGs de la ONU con los ESGs. Entonces, son temas de bonos verdes, son temas muchísimo más financieros que no quiero aburrirlos con esos temas, pero sí, son temas muy interesantes para la banca, específicamente para el tema de la emisión de los bonos verdes, ¿no? Y finalmente, el crear puentes entre el capital verde y el capital de deuda o el capital de inversiones, ¿no? Creo que, digo, traté de ser así como lo más breve posible en función del tiempo que tengo disponible para todos y para todos ustedes, pero quisiera abrir un poquito el tema para preguntas y respuestas en función de temas de innovación. Me apasiona muchísimo el tema, pero es un tema, como podrán ver, me aventé los 8 pasos. 3, 2, 1, 0.